Un abrazo gigante, todos, todas, quienes pasan por esos lares a vos, Lina, qué rico. Volverte a ver ha sido muy bello, muy abrazador, ver los comentarios de la gente que ha estado viendo Sí. los episodios, ver a las personas contando como sus experiencias también, Ujú, escrito al interno, a decir, total. a mí me pasa esto en este lugar de estas Ujú, maneras. Y bueno, ahí vamos como ubicando, todavía no tenemos tanta logística para atender a todas las personas que nos ujú. ven, pero por lo menos ir como ubicando posibilidades para que estén abrazadas esas personas. Lina, hubo un comentario muy específico que decía, sería genial saber quiénes son estas personas que están hablando de estas cosas. Presentémonos, nos dimos por sentado que seguían nuestros proyectos y que saben lo que hacemos y así, y hay un montón de gente que no nos conoce. Lina, ¿quién sos vos? Hola Tomás, un gusto saludarte nuevamente y pues antes de responder la pregunta, muy conectada con lo que dices, muy contenta por la respuesta que ha habido, especialmente porque veo un nivel de sensibilidad y de empatía muy marcado en las personas y en aquellos que también de pronto pueden llegar a ser escépticos de que el abuso puede ocurrir en contextos eclesiales, como interesados en aprender, en conocer un poco cómo es esto para prevenir. Entonces me alegra mucho como esa primera reacción por parte de la audiencia. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, soy Elina Fernanda Montoya, soy mamá, soy esposa, soy docente universitaria, soy psicóloga de profesión. Tengo dos especializaciones, una en desarrollo comunitario, otra en cuidado psicoespiritual y una maestría en innovación social. Todo, digamos, esta formación al final, en estos momentos, como cómo se ha ido concretando, em, yo creo que Dios tuvo un llamado para que empezara a entender esta dinámica del abuso de poder religioso. Si bien yo no me considero y creo que no he sido víctima de ninguna organización eclesial, sí conozco casos y desde el 2019 me empezaron a llegar casos de personas creyentes muy afectadas por prácticas abusivas en sus iglesias. Algunas de ellas, obviamente, o la mayoría, ya no están en esas iglesias de origen, se han movido a otras congregaciones, digamos, un poco más sanas, un poco más conscientes de muchas cosas. Y me dedico a esto, me dedico a la docencia universitaria y me dedico a hacer atención de acompañamiento psicoespiritual a víctimas de abuso de poder religioso en sus diferentes expresiones, abuso sexual, acoso laboral, explotación económica y pues digamos la que es común a todas, que es el abuso psicoemocional. Entonces a eso estoy dedicada y bueno, ahorita hago parte junto con otras personas y contigo de la Red Nacional en contra de los abusos en contextos de fe. Muchísimas gracias, Lina. Por mi parte, no tengo tantas cosas bonitas por decir. Yo soy Claro. clinicador social, soy un entusiasta de la teología. Hace varios años, hace más o menos 7, 8 años, tengo un Ujú, proyecto que se llama Teo Cotidiana. Teo Cotidiana fue el resultado de unas preguntas muy específicas que estaba ujú, haciéndome a mi vida, como, vale, en lo que soy, en lo que hago, cómo aporto en el reino de Dios. ujú. Y de ahí surge Teo Cotidiana, que desde hace 7 tantos años ah, genera reflexiones en mensajes cortos, en análisis largos, en propuestas, también en algunas críticas a ideas y a la iglesia, am, y busca en general ser un acompañamiento pastoral para Ujú, muchas personas que se han desencantado de la iglesia y de ujú. la realidad de la fe. Y Hace más tienes un libro, además. tengo un libro, gracias. Yo Sí. yo soy Y un documental. me va mejor cuando las personas dicen cosas bonitas de mí. Tengo un documental que se llama El entre nosotros. Ese fue como la base, el fundamento de lo que luego sería Teo Ujú. Cotidiana. Eso fue antes de Teo Cotidiana. Y ese libro se ganó un reconocimiento en un festival de cine cristiano
el libro no, el documental. Lo comenta. Y hace unos años tengo un podcast y del podcast hice un libro con 20, creo que son 20 o 22 reflexiones que lo que buscan es eso, acompañar a las personas en sus procesos de fe. Hace más o menos 3 años me di cuenta del caso de Brisa de Angulo, que es un Ujú, caso muy fuerte en América Latina, es una mujer muy, muy fuerte para mí, es una mujer poderosa, la ujú, admiro, la conozco personalmente y mi admiración por ella es gigante, para mí es una heroína de las luchas por la justicia y por la dignidad. ujú, Y a ella la agredió un primo que luego escaló a ser alguien muy grande en una iglesia muy importante aquí en Bogotá. ujú, Y siguiendo ese caso específicamente de Brisa de Angulo, me di cuenta de la necesidad que hay de visibilizar este tipo de realidades, ¿no? Del abuso en ujú, espacios de fe. Luego de Brisa, conocí otros casos, las sobrevivientes de Francisco Jamocó, que ahorita ujú, está condenado a 25 años de cárcel por lo que ellas hacían. Y a mí me impactó mucho conocer a una de ellas personalmente. Y en una foto, en una historia que montó, decía, él fue el único que realmente nos dio voz. ujú, Y eso fue, para mí, eso fue, ¡uy! Fue gigante. Y saber que muchas de estas mujeres y hombres también, porque hay ujú, muchas personas que son víctimas del abuso dentro de espacios de fe, pero en estos casos específicos, mujeres están esperando que alguien les crea, que ujú. Total. y que lo que ellas están viviendo, eso me ha llamado a abrir mi micrófono y mi corazón y mi mente para que las personas en sus diferentes realidades puedan tener voz. Y por eso es que le apostamos con tanta fuerza Ujú. este podcast. Este es el primer episodio en el que tenemos nombre oficial. Segura. Este es el Mesa segura. podcast Mesa Segura de la Red Colombiana contra el Abuso en Espacios de Fe. Y esta red tiene a muchos amigos y amigas de diferentes instituciones Ujú, y procesos y pastores y pastoras que le están apostando a que ajá, podamos pensarnos una iglesia que crea en la voz de las víctimas y que se movilice en favor de ellas, porque por ujú, muchos años la iglesia ha sido callada, ujú. ha sido un Cómplice. cómplice al Ujú, respecto de abusos en sus espacios. Queremos que la iglesia hable, pero que hable en favor de las personas, en primera instancia, que han sido víctimas, y ujú, ya luego que hablen en favor de la restauración de los victimarios, porque yo ujú, creo que los victimarios necesitan ser restaurados dentro de ujú. las realidades también. Hablé mucho, ese soy yo. Imagínate, y es que no iba a contar casi nada, y todo lo lindo que tienes por contar. Me impulsaste vos, Lina, muchísimo. Lina, hoy venimos con una noticia que nos llamó mucho la atención, que Ujú. ocurre aquí en Colombia, ¿no? Contanos un poquito qué estamos mirando aquí. Bueno, vamos a abordar el caso de un pastor que, bueno, yo digo pastor para darle reconocimiento al rol, ¿sí? Que socialmente tiene, pero pues cuando escuchemos lo que las noticias mismas han publicado, nos vamos a dar cuenta que pues no ejerce el pastorado realmente. Entonces vamos a conocer el caso de un líder eclesial que ha sido acusado presuntamente por abusar sexualmente de varias mujeres, tener también obviamente primero un abuso psicológico, emocional, todos los procesos de manipulación para luego acceder a ella sexualmente en la ciudad de Santa Marta. ¿Sí? Este pastor, si quieres puedes bajar allí, yo soy la que tengo la imagen.
aquí lo vamos a ver. Esta es una noticia del Tiempo. Sí, esta es la imagen central del pastor, em, de una, podríamos decir, de estas mega iglesias, una iglesia con muchos congregantes, muy conocida, digámoslo, muy moderna. Él se llama Luis Fernando Ramón, eh, y por las fotografías, imágenes, videos, también reels que hemos estado explorando de las redes de esta congregación, se nota que es una iglesia, digámoslo, como, por eso te decía, como muy moderna, muy actual, con luces, con seguramente una música muy elaborada, pantallas, muy llamativa, ¿sí? En este sentido, como en el performance un poco que se desarrolla allí. Em, y bueno, lo que plantea este medio y otros como la W Radio y también Infobae muestran que ha habido varios relatos, en este caso, de entrada la mayoría de medios hablan de varios relatos, de varias mujeres, es decir, varios casos que han manifestado ser víctimas de abuso sexual por parte de Luis Fernando Ramón. Entonces, digamos, sobre esto vamos a ir tejiendo y analizando los aspectos claves que nos ayudan a entender la configuración de este tipo de abuso y lo más triste, entender también por qué alguien como él sigue ejerciendo el pastorado y sigue libre. Ujú. Sí. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Lo primero es que son casos que están siendo acompañados por defensora de derechos humanos dentro de la ciudad, que es quien está dando como la asesoría, Ujú. tiene todo el panorama porque está como Quien alertó, ¿no? sí, a Ujú, muchas de las víctimas. Y lo que se dice en términos generales es que hay alrededor de 40 mujeres que han denunciado haber sido víctimas de él. Y muchas personas, cuando uno habla de abuso, de entrada, tienen en la mente acceso carnal violento. ujú, Ese es ujú, lo primero que tienen en la mente, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de eso. ujú, No necesariamente. Es posible porque por ahí hay una de las víctimas que está diciendo, y más adelante lo vamos a tocar, que está diciendo que le recibió algo de tomar, no recuerda nada, ujú, y al siguiente habían accedido sexualmente a ella. ajá, Esta persona, lo que dice el medio de comunicación, que dice la víctima. ajá. Me recuerda un poquito un caso de Estados Unidos reciente que estuve denunciando, estuve hablando sobre él, el de Michael Tate, Ah, sí. Ujú. que es un Cantante. artista muy famoso, cantante de DC Talk, que es la banda que fue la banda sonora de Dios no está muerto, esta película Mm. muy famosa, y él era una persona en un estatus muy arriba, y hubo varias víctimas que comenzaron a hablar y les daba algo en las Algo. bebidas Ujú, acceder a ellas, ¿no? Algo así está por allí, pero las personas llegan y dicen, ok, están hablando de abuso, ¿esto fue un acceso carnal violento? ujú. No No, necesariamente tiene sí, que haber acceso carnal violento para que para que sea sea abuso. un abuso, Ujú, ¿no? Hay algunas personas que lo que hacen es valerse de su estatus, valerse de su posición, valerse de su reconocimiento y de su ajá, autoridad y de su poder y de la confianza que las personas le dan, porque es una persona que representa a Dios al ser pastor y van accediendo poco a poco a esas personas de una manera sistemática hasta tener lo que quiere de ujú, ella, ¿no? Que en muchos de los casos es placer sexual. ajá, Ah, Lina, contanos un poquito el desarrollo, el perfil de ujú, de esta persona
que puede representarnos un perfil Ujú. más ampliado, más de muchas otras personas. A partir de las denuncias de las mujeres, me llamaba la atención que es muy usual encontrar esto. La que está visibilizando hablaba que estas mujeres caían en realidades de depresión muy profunda, Ujú. de tristeza. Quisiera que nos guiaras un poquito en esa relación trauma, emociones, abuso. Nuevamente creo que se repite un patrón y es que probablemente la mayoría de las mujeres, y en otro de los medios lo leía, tenían ciertas situaciones de vulnerabilidad emocional, ¿sí? Entonces, generalmente allí se busca como un acompañamiento o se busca que por lo menos ser escuchadas y se va ganando la confianza, digamos, esos espacios de consejería, como los hemos llamado, o de tiempo pastoral, que es mucho más cercana, que es mucho más íntima en ese, digamos, en términos afectivos, puede producir, obviamente, la mayor, digamos, posibilidad de manipulación y de acercamiento y de narrativas que van generando que las futuras víctimas vayan confiando en esta persona, ¿sí? Por lo general son personas con rasgos muy histriónicos, personas, algunos, y hay textos como el último texto que sacó CLIE sobre cuando entra el abuso espiritual a la iglesia, que habla de un perfil narcisista, ¿sí? Estos, digamos, con el histrionismo y rasgos narcisistas, pues es como un caldo de cultivo para atraer a la gente, para volverse muy seductor también, muy llamativo y pues claro, cuando además está dotado de poder y de autoridad, pues eso puede generar ese tipo de efecto también en las personas. Además, esto se nota, digamos que puedo decir que probablemente, pues porque tenemos que hacer toda una valoración psicológica, pero probablemente aquí se puede presentar o se evidencia en este caso, porque hay audios, de hecho hay un medio que expuso uno de los audios de él, donde él dice, yo no puedo contenerme, yo necesito expresar el amor y yo no puedo dejar de hacer el amor, ¿sí? Es como no, es que eso es el amor, yo expreso así el amor, ¿sí? Y luego, desafortunadamente, hay una declaración de este pastor, según este medio, que menciona que lo que pasa es que las mujeres están despechadas. Entonces, estas personas vuelven, digamos, tienen esta lógica de poner la responsabilidad en las víctimas, es decir, no es que yo haya hecho un daño, sino que ellas están despechadas, no es que yo las haya manipulado y haya usado mi poder para acceder a ellas, sino que ellas están muy sensibles, ¿sí? Ellas sabían de lo que estábamos haciendo y ahora pues están en un nivel de sensibilidad que lo que quieren es vengarse, ¿sí? Es como ellas quieren vengarse porque yo no quise estar más con ellas. Y de hecho, desafortunadamente, este tipo de narrativas machistas lo que hace es sostenerse por el resto, por buena parte de la sociedad. Por ahí estuve mirando en algunos comentarios alrededor de este caso que las personas decían, no, eso es que él tenía muchas novias al mismo tiempo y luego se dieron cuenta y están todas enojadas y entonces ahora se pusieron de acuerdo para denunciarlo, ¿sí? Entonces se toma así, por lo general, cuando hay estos perfiles histriónicos, narcisistas, que obviamente no se asume nada, sino que se vuelca la responsabilidad sobre los otros y minimizan, obviamente, digamos, este tipo de prácticas, se minimiza el abuso y lo ponen en el nivel de están despechadas, están con deseos de venganza, están molestas, están histéricas, que es como un término muy utilizado para hablar desafortunadamente de las mujeres de manera peyorativa, y allí queda todo, ¿sí? Entonces se minimiza la situación con estas narrativas machistas. Hay dos cositas ahí que me parecen muy interesantes. Una es que el hecho de tener varias relaciones
sin que una sepa de la otra, Ujú. ya de entrada es maltrato, ya de Sí, entrada es es un violencia, engaño. es un engaño, Ujú. sí. Y algunas personas escuchan este tipo de afirmaciones y lo que dicen es como, nah, es que no, es, pero 40 lo que leí es que hubo 16 relaciones al mismo tiempo. De entrada, eso ya es un acto de Ujú, violencia emocional, ujú. psicológica, es un engaño. ¿Podrías contarnos desde tu punto de vista como terapeuta, ¿no? ¿Por qué eso podría entenderse como una violencia hacia las mujeres que están engañadas? Sí, pues primero porque no hay, digamos, todas estas mujeres no están al tanto de que hay otra relación, es decir, él no está poniendo de entrada, tengo una relación abierta, entonces estás dispuesta a tener una relación abierta, sí, pues eso no se dio obviamente. Segundo, por lo que mencionan los medios, a todas estas víctimas tenía como un mismo patrón de engaño, de acercarse por la confianza. Entonces era un mismo patrón, es decir, nuevamente no es una relación en sí misma, sino una forma de interacción para sacar provecho de ellas. Entonces allí de entrada ya nuevamente al cosificarla, al utilizarla, pues es una forma de agresión a la otra persona, porque la otra persona puede estar sintiendo y pensando que sí está en una relación de pareja y resulta que no está en ninguna relación de pareja, ¿sí? La otra, digamos, el otro elemento que a mí me genera aún más inquietud y por lo que digo, esto sí es violencia, es por la manera tan despectiva que habla de ellas cuando aparece, digamos, en los medios este tipo de situaciones, cuando es denunciado, cuando se hace la alerta de tantos casos, entonces habla de ellas de la manera que ya les había mencionado, como mujeres despechadas, mujeres vengativas, mujeres, ¿sí? Esa forma es una forma de violentar, digámoslo, desde lo verbal, ese lugar que ellas tenían. Entonces, minimiza el valor de ellas como despechadas, personas que solamente tienen sed de venganza. Todas esas son formas de, digamos, de disminuir el valor y la dignidad de estas mujeres. Y en esa medida, pues es una forma de agresión también. Esta es una noticia reciente relativamente, ¿no? Ujú, Esto fue del 2024. Él se aleja de su congregación, vuelve a la congregación ya a ujú, pastorear el 22 de diciembre del año pasado. El asunto es que hoy todavía hay víctimas denunciando y buscando hablar al respecto de lo que ocurrió con ujú, este señor. Durante 5 años se habla de alrededor de 40 mujeres ujú, estuvo cerca. Se, en el momento de la denuncia se habla de 16 mujeres con las que estuvo al ujú, mismo tiempo y él lo que alega es que sí estuvo con muchas mujeres, pero pues todo fue consensuado. El rollo y de lo que hemos estado hablando un montón es que cuando estás en lugares de poder, poder. estás en lugares verticales, cuando Ujú, tu voz está siendo la voz de Dios, cuando lo que tienes por decir la gente lo asume como una verdad inconmovible ujú, que no se puede cuestionar, ese lugar genera que tengas que tener cuidado con ujú, cada una de las cosas que haces, con cada una de las relaciones que tienes, con cada una de las decisiones a las ujú, que accedes, ¿no? Sobre todo cuando se trata de parejas. Yo no sé si en Colombia, pero en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, eso es abuso por sesgo de autoridad legalmente. ujú. Legalmente, sí, eso Condena. alguna seguidora me contó que ya está tipificado así. Ajá, Ujú, sí, hay condenas, por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, yo conozco de casos que jurídicamente se han abiertos por abuso, por sesgo de autoridad,
porque no son relaciones horizontales, Ujú. son relaciones entre alguien que está Entre en esta pares. posición Ujú, y alguien que está en esta posición, ujú. sino que están así. Y esa verticalidad genera un sesgo de poder porque psicológicamente esa persona está arriba, esa persona es confiable, esa Ajá, persona en lo religioso es más grave, esa persona es la voz de Dios, esa ajá, persona es la espiritual, esa persona es la que nos unge, la que nos aconseja, la que habla en lenguas, en la glosolalia en ciertos lugares, ujú. la que, la que está cerca de Dios y me acerca a Dios. Y al intentar yo acercarme a Dios a través de esa persona, me encuentro con sus intenciones sexuales. Hace unos días, con las denuncias que hemos estado haciendo, con el movimiento en las redes que hemos tenido, alguien me escribía y me decía, ay, mira, este líder me habló y yo estaba feliz de que alguien tan importante, tan admirable, alguien tan wow, me escribiera. Y empezó a pedirle tatuajes, muéstrame tus tatuajes y ya ahora Ah, quiero ver un poco más de tu cuerpo, ajá. ¿no? Am, Háblanos, Divina, un poquito sobre cómo aquí funciona el asunto de verticalidad y de sesgo de poder. Sí, nosotros desde niños, digamos, aprendemos por procesos de socialización primaria y secundaria que hay figuras de poder. ¿Sí? Entonces los niños van aprendiendo que en su hogar quien toman las decisiones son los cuidadores, padres, madres, abuelos, ¿sí? Tíos, los adultos. Entonces, si bien en una familia los niños pueden tener voz, sabemos pues que son los adultos los tomadores de decisiones, porque somos los que, digamos, vemos mucho más allá de lo que ellos pueden ver. Ellos hay cosas que no logran interpretarlas, no las conocen, aunque podemos escuchar, digamos, su perspectiva, podemos hacer, prestar atención a sus emociones. Pero es en la familia en donde empezamos a configurar esa idea de la autoridad, de que hay unos que toman decisiones y por eso nos piden permiso. Mamá, ¿puedo tal cosa? Papá, ¿puedo tal cosa? Sí, y nos van pidiendo como esa orientación. Entonces vamos configurando desde muy temprana edad que hay figuras de autoridad. Ya cuando los niños van creciendo y pasan a socialización secundaria, pues que van interactuando con otras instituciones, también se van dando cuenta de eso. Entonces, en el hospital el médico es una autoridad porque puede decir cómo estoy, entonces además indica qué medicamento tengo que tomarme. Y en la escuela es la maestra la que dice a qué hora se acaba la clase, a qué horas es el descanso, y es la que media cuando hay discusiones. Entonces, mira que en el transcurso de la vida del ser humano hay esa noción de figuras de autoridad, ¿sí? Hayan sido como hayan sido, violentas, amables, queridas, ¿sí? Independientemente, digamos, del estilo de ejercicio del liderazgo, sabemos que hay otras personas que están, digamos, socialmente por encima de nosotros frente a toma de decisiones, ¿sí? Y ejercicio de poder. La iglesia, digamos, por ser parte también de la sociedad, una institución de la sociedad, pues también está configurada de esa manera. Y las personas cuando llegan a una congregación, pues ponen su mirada justamente en estas figuras de autoridad, porque son figuras que se supone son ejemplares y su conducta y su actitud pues reflejan, se supondría, en este caso la forma y la actitud de Cristo. Entonces, por eso es que no, digamos que pocas veces las personas llegan a las iglesias con defensas altas, a decir, no, todo lo sospecho, todo es malo aquí. No, la gente cuando sobre todo está en situación de vulnerabilidad emocional, que el texto también del tiempo lo dice, ellas estaban en situaciones emocionales bastante, digamos, con bastantes afectaciones, pues buscan estos referentes porque creen que allí van a encontrar respuestas, van a encontrar, sí, orientación, van a encontrar acompañamiento y por eso confían de entrada, es decir, como que no hay una duda desde el inicio, sino que hay apertura y confianza porque esta persona representa lo que en otros espacios representa un docente, una mamá, una abuela, ¿sí? Un instructor de algo. Eh, es por eso, digamos, tenemos como ese sesgo también nosotros frente a las figuras de autoridad y confiamos.
El asunto, y por eso el tema que decía sobre los casos de Estados Unidos, es que estas personas se supone que entienden el lugar que tienen y cuidan a quienes están justamente por debajo de ellos, sus lugares de cuidado, de orientación, de acompañamiento y no de maltrato, de agresión y de, digamos, violencia. Por eso una mamá o un papá que violenta a sus hijos, que es negligente ante el cuidado, pues el Estado tiene los mecanismos y las entidades para quitarle y retirarle los niños porque debe protegerlos, ¿sí? Es decir, cuando las figuras de autoridad no cumplen la labor que deben hacer, en este caso de servicio, porque se supone que los líderes eclesiales, como bien nos enseña Jesús, él vino para servir y nos dio ejemplo de que nosotros estábamos para servir. El que quería ser el primero, pues tenía que ser el último y tenía que ser el que servía. Pero cuando eso se invierte, pues allí vienen las dinámicas de abuso y por eso para muchas mujeres y hombres esto los toma como por sorpresa, ¿sí? Es más, a veces después de varios años que dicen, "Ah, sí, esto pasó". O sea, como que lo reconocen porque al inicio es tan sutil y confían tanto que no lo perciben. Lina, yo me he encontrado, ahorita quiero que miremos como algunos puntos del artículo Ujú, muy específicos, ujú, pero yo me he encontrado tanto esta historia de me di cuenta que estaban abusando de ujú, mí tanto tiempo después, 10 ujú, años, 20 años, 25 años. Y claro, em, las personas que son defensores de estos pastores, porque tienen adeptos que ujú, están ahí como a la defensa de ellos, y esto es un plan del demonio para ujú, acabar con la iglesia. Uno encuentra un montón de comentarios diciendo si esto fuera verdad, hubiera denunciado hace tantos ujú. años, si esto fuera verdad, hubiera. ¿Por qué es tan difícil que caigan en la cuenta que les están abusando, incluso dentro de acciones de acceso del cuerpo, ¿no? Ujú, Incluso cuando hay tocamiento, ujú, incluso cuando hay penetración, porque ujú, se, se dificulta psicológicamente caer en la cuenta de esto es un abuso, esto no debería ujú. estar pasando. Digamos, los seres humanos somos seres de aprendizajes, ¿sí? Y seres de hábitos también. Entonces, en nuestros contextos de socialización, vamos naturalizando prácticas, ¿sí? Vamos naturalizando formas, estilos. De hecho, esto a veces genera conflicto posteriormente en las parejas, porque vengo de una familia donde el estilo era de esto y no, mi familia no era así, sino que lo hacíamos de otra manera. Si, por ejemplo, cocinábamos los viernes solo frijoles, como aquí en Cali, sí, en el Valle del Cauca, los viernes como el frijol, y entonces el que viene de esa tradición siente como que, uy, no, me cambiaron el plato y me hicieron espaguetis. Sí, nosotros vamos naturalizando práctica, vamos aprendiendo que esta es la forma, ¿sí? Eso mismo ocurre en la iglesia. Cuando llegamos a una institución eclesial, vamos observando cómo se comportan los demás, ¿sí? Por modelamiento. Vamos aprendiendo. Entonces aquí la gente levanta las manos, aquí las personas se paran cuando va a leer la Biblia, o no, o se sientan, o cuando cantan hacen esto, ¿sí? O cuando van a recoger la ofrenda, se hace esto. Entonces vamos aprendiendo, ¿sí? Estos patrones por modelamiento y vamos también interiorizando narrativas, formas, creencias que vamos adoptando también como propias, como nuestra parte de la experiencia de fe. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Sutilmente van llevando a la persona poco a poco a que vayan aprendiendo estilos, formas, narrativas, eh, para que no, de entrada no hagan resistencia, sino que se vayan sintiendo así, estén confundidas, como que bueno, se va permitiendo esto porque ay, yo escuché la vez pasada una prédica donde este pastor que ahora me está ungiendo, decía que la unción era parte de la revelación de Dios y que él había recibido, entonces ya la había preparado, ¿sí?
ya, digamos, hay una mente y un cuerpo allí preparado, manipulado, obviamente, para que en ese momento de mayor intimidad la persona no ponga resistencia, ¿sí? Así se sienta incómoda, así se sienta confundida, ¿sí? Eso es como la metáfora del sapito que ponen en una caldera y le prenden fuego, se va calentando poco a poco, pero no siente, no salta de la caldera, porque como no, cuando la echaron no estaba caliente, no estaba hirviendo, sino que estaba frita, pero luego la fueron calentando poco a poco, y al final la cocinaron, digamos que es como eso. No es de golpe, sí, un líder eclesial en la primera sesión no va a decir, bueno, desvístete, porque la persona puede poner resistencia porque hace un contraste muy fuerte con lo que ha aprendido. Pero ya cuando llevan varios años o varios encuentros de consejería, más todas las prédicas que donde sutilmente también se ha dejado allí algo de enganche, de un mensaje que engancha con esto que voy a hacer en privado, eso, digamos, va bajando, va haciendo que las personas disminuyan sus niveles de defensa y vayan aprendiendo como que esto es así, ¿sí? Al parecer esto es así. Y no lo sientan tan agresivo y tan violento. Solamente, y he escuchado varios casos, cuando después salen de la congregación, es decir, toman distancia de ese foco o sí, de ese foco que las ha violentado, pero que no, ellas no se han dado cuenta, y hacen contraste, allí empiezan a sentir. A veces también procesos psicoeducativos ayudan a que se den cuenta. Sí, entonces, por ejemplo, van a un curso sobre prevención de violencias de género y empiezan a nombrar indicadores de violencia de género y dicen, "Ah, pero eso fue lo que yo viví, ¿sí? Eso es como cuando de pronto una persona en su niñez fue maltratada físicamente, ¿sí? Y solamente cuando crece y de pronto va a algún taller, va a alguna charla o lee un libro y empiezan a narrar cómo que los docentes o los padres golpearan a los niños con un palo o les quemaran las manitos en el fogón, era violencia física, ¿sí? Maltrato a menor de edad. Ahí es que la persona dice, pues yo viví eso, o sea, yo fui maltratada, ¿sí? Entonces, cuando se sale de ese contexto de abuso, y empiezo a tener otras experiencias y otros conocimientos, allí es que me voy dando cuenta de eso y soy mucho más consciente. Ok, Ajá. hay una frase, viniéndonos un poquito para acá, Ujú. hay una frase abajo en el artículo, antecitos de la foto de The Chosen, cuando está como predicando, Aquí, antes esta. de Ujú, eso, sí, una de las personas que ujú, está hablando, am, creo que es la mujer que estaba acompañando a las víctimas. ujú. Dice, este señor las escuchaba, se hacía amigo de ella y una vez ganaba su confianza, comenzaba a generar propuestas de alto contenido sexual acompañadas de declaraciones de amor. Se me hace muy curioso lo que estás diciendo y tengo una pelea mental al respecto, ¿no? Porque me es muy difícil asimilar que todo esto es una construcción intencional, Oh, ¿no? Que se me hace, yo sé que muy posible lo es. ujú. No me cabe en la cabeza conectarlo. Y a medida que voy conociendo casos, voy dándome cuenta cada vez que Mm, todo es un performance intencional. ujú. La manera en que son en la comunidad, la manera, me acordé que te iba a preguntar, cuando dices histriónico, ¿a qué te estás refiriendo? Son personas que necesitan un público, ¿sí? Personas que necesitan ser vistas, ¿sí? Necesitan ser reconocidas. De hecho, cuando no tienen público, cuando no son reconocidas, cuando no están miradas sobre él o sobre ella, se sienten bastante incómodos, ¿sí? Porque es como encontrarme sin ese ruido que me infla el ego y entonces me siento súper incómodo. Entonces todo el tiempo tienen que estar exponiéndose, hablando con multitudes y pueden llegar a hacer cosas,
digámoslo, para muchas personas hasta extrañas, ¿no? Y hemos visto casos de líderes eclesiales que en medio del sermón hacen unas cosas extrañísimas, rarísimas, ¿sí? Dicen cosas o aparecen con algún objeto extrañísimo, con una imagen, ¿sí? Eh, que llame la atención, porque no quieren perder la mirada del otro, ¿sí? Porque eso, digamos que alimenta su ego, alimenta un poco el vacío y la carencia que muchas veces tiene, ¿sí? Entonces, esta persona tiene, pareciera estos rasgos cuando yo lo veo, ¿sí? Y muchos líderes pueden tener rasgos histriónicos. El asunto es que no uso el histrionismo, algunos no usan el histrionismo para aprovecharse de nadie, ¿sí? Simplemente los rasgos histriónicos le ayudan a ser un muy buen orador, a conectar muy bien con el público o con los creyentes cuando hay un sermón, pero hasta allí. En este caso no. ¿Sí? En este caso es para aumentar el reconocimiento, ganar confianza de tal manera que ya en lo privado pueda empezar a pedir otras cosas mucho más escandalosas que en público obviamente no lo va a pedir. ¿Mm? Lo que pasa, Lina, es que son las características de las personas que usualmente escalan a Ujú. posiciones de liderazgo y Por de poder, supuesto. ¿no? Sí. Am, y cómo se hace la diferencia entre lo uno bueno y lo otro malo, porque es que entre otras cosas, yo creo que un buen pastorado equivale para el barrio, la comuna, la ciudad, el país en el mejor estar, ¿no? Ujú. Aporte en el mejor estar. Un mal pastorado puede significar un asunto de salud pública. Sí, claro. Yo estoy en total acuerdo con que necesitamos protocolos legales Mm, que sepan cuáles son los rasgos psicológicos de las personas que van a ocupar lugares de, am, de líderes mm, espirituales, de mentores espirituales, de lugares que en ujú, nuestra mentalidad ujú, social son verticales, ¿no? Porque, por eso, porque por un pastor son 40 mujeres y hay una frasecita, una frase, en este caso, ¿no? ujú, Dos parrafitos ahí debajo de esa foto me genera ujú, mucha inquietud. Dice específicamente el impacto en sus vidas espirituales, mentales y físicas ha sido devastador, con varias mujeres reportando crisis de ansiedad, depresión y otros síntomas de estrés postraumático, dijo la defensora de derechos humanos. ujú, Este es un caso de un pastor que impacta de manera negativa en 40 mujeres. ujú, Si cada caso fuese igual, y conozco casos de 16 y ujú. casos de 2 o 3, pero si cada caso fuese igual, digamos que son 40 mujeres devastadas por las acciones que intencionalmente busca acercar y acercarse para como una cacería, como cazando una Ujú, presa, como que como un depredador, sí. sí, Mm, la estudio, me acerco, espero, miro, ofrezco, ujú, doy, me voy acercando hasta que llego a lo que quiero específico ujú. de esa persona. Si por cada pastor son 40 mujeres que son Imagínate. devastadas emocionalmente, ¿cuántos pastores hay? Eso. Sí, sí, sí. Seguramente hay un montón de casos que no vamos a conocer nunca, ¿sí? Y que no van a hablar porque estas, digamos, estas mujeres probablemente cuando se fueron dando cuenta, pues quisieron todas hablar. O sea, es de los pocos casos que yo conozco que hay 40, ¿sí? Que manifestaron, por lo menos lo manifestaron. No sé si todas han dado el paso de denuncia o no, pero por lo menos lo manifestaron. En muchos otros casos se quedan silenciadas por miedo, por vergüenza, porque, por ejemplo, aquí no sabemos este caso, pero he conocido algunos otros que algunas de estas víctimas eran mujeres casadas, ¿sí?
que ellos también fueron seduciendo, acercándose, es más, diciéndole, no, eso que estamos haciendo no es adulterio, ¿sí? Esto es, porque esto es la bendición de Dios a través de mí para ti, al contrario, voy a bendecirte y eso va a bendecir toda tu familia. Entonces, imagínate luego un poco con qué cara voy y le cuento a mi esposo, ¿sí? Que hubo, cuando ya me doy cuenta de este tema, que fui violentada sexualmente, eso puede dar mucha vergüenza, decir, pero ¿cómo así si estábamos casados? ¿Cómo así? ¿Pero por qué no me dijiste? ¿Pero por qué fuiste? ¿Sí? Y puede haber un poco hasta preguntas que la familia hace que pueden ayudar o generan cierta revictimización, pero también es el asombro de su contexto familiar de ¿cómo así? ¿Sí? Entonces muchas prefieren y muchos quedarse en silencio porque genera mucha vergüenza y perciben que al hablar se pueden romper muchos vínculos valiosos, como el de sus parejas, como el de su mamá, como el de su hermana, como el de sus amigos. Entonces prefieren no hablar porque esto es tan valioso que tiene mayor sentido silenciarme, pero obviamente eso también se puede, pues manifiesta en temas de depresión, de ansiedad. Además, porque las personas con rasgos narcisistas, eh, en estas dinámicas, digámoslo, románticas, lo pongo muy entre comillas, ¿sí? Lo que hacen es engancharte, hacerte bombardeo de amor, qué linda, te ponen en el cielo, luego te devalúan, te minimizan, digamos, desde la perspectiva cognitiva conductual, que no soy tanto de esta escuela, pero digamos que tiene una teoría muy consistente frente a esto, es como una forma de reforzamiento intermitente. Entonces la persona se pone muy ansiosa porque primero un día, un domingo, me abraza, es súper querido, me manda el súper mensaje hermoso y 2 días después me bloquea, ¿sí? Y entonces digo, bueno, ¿aquí qué pasó? O yo estoy mal, o aquí qué está ocurriendo. Otro día ora por mí, es súper querido, me acompaña de pronto no sé, en una situación emocional o familiar y al otro día desaparece. Entonces, ese reforzamiento intermitente genera ansiedad. Se me hace muy importante recordar que estas personas que lideran nuestras iglesias necesitamos sospechar de ellas, Mm. porque todos creemos que esas son de otra parte, de otras De otras iglesias. iglesias. Todos creemos que esos no son los líderes del lugar donde yo voy. Ujú, Esos no son los líderes en el lugar donde yo estoy. Porque es que los míos sí son los de verdad. Los míos sí me cuidan, me quieren, es un lugar seguro. Y justo esa forma de pensar es lo que abre la puerta a que en los lugares donde creemos que hay bienestar, encontremos, sin darnos cuenta ujú, muchas veces, realidades de abuso, realidades de acoso, ujú. realidades a accesos violentos. Violentos. Ujú, ¿Sí? ujú. Y Tomás, yo quería ahí mencionar algo, ¿sí? Y quiero leer este texto que me parece muy, muy diciente del tiempo, que dice, es una persona narcisista, patológica, violentador y abusador de mujeres, ¿sí? Describe esta mujer, Norma Vera. Esto, digamos que ya lo expresen de esa manera, pues evidencia que también seguramente las narrativas o declaraciones que han dado las mujeres brindan datos suficientes para que puedan llegar a una conclusión tan contundente como esta. ¿Sí? Y yo quiero además precisar que en otros medios, creo que es en Infobae y también en W Radio, aparece un video del pastor eh, después de que apareció, digamos que se hizo pública todas estas denuncias, donde, y aquí es como usan el lenguaje para manipular, donde empieza a decir que él ya entendió su error, ¿sí? Entonces lo llaman así el error, ¿sí? Que él ya entendió su falta. Y que está en proceso de restauración, pero que le pide pues a la iglesia que no abandone la congregación, porque al parecer, debido a este escándalo, muchos congregantes se fueron, ¿sí?
Entonces es como nuevamente la manipulación, sale ahí con un video, no, yo no voy a pastorear, va a pastorear fulanito y fulanito que son tan valiosos, tan importantes, pero les pido que no se retiren porque yo estoy haciendo mi proceso, dándome cuenta del error que cometí. Sí, como, ay, soy tan ingenuo, no me di cuenta de lo que estaba haciendo, sí. Y esa postura es una postura bastante narcisista también. Sí, yo no asumo nada y si ya me descubren, entonces fue un error, sí, fue una falta, ah, que falla esto que hice, pero no asumen que fue premeditado, no asumen que había toda una intencionalidad detrás de cada uno de los casos. Más adelante, en el artículo que me gustó mucho, Ujú, este del tiempo, porque ujú. comienza con la denuncia, después habla de él diciendo, yo no soy tan malo, esto Ujú. no es... no, yo sí tuve Bien. otras relaciones al mismo tiempo, después de haberme divorciado, tuve varias relaciones, pero no dice cuántas fueron ni Ujú, nada de... Él dice que hay un complot en su contra ujú. porque quiere tomar venganza. am, y quisiera que hablemos un poquito de esa parte, cómo apunta, acusa Ajá, hacia el otro, muy este rollo con Adán, ¿no? Es que yo no fui, ujú, fue la mujer, es que yo no ujú. fui, fue la... Fue la que me, ¿no? ajá. Eh, Hablemos un poquito de ese rollo de intentar minimizar mi culpa y tirarle la culpa a las personas que denuncian el abuso. Mira, este es un patrón, em, Tomás, que uno encuentra en casi todas las dinámicas de abuso, ¿sí? Y de violencia, no solamente en contextos eclesiales, sino por fuera, ¿sí? Nuevamente hablo del conflicto armado en Colombia. Muchas personas dicen, es que para qué vivían en esa vereda si sabían que había grupos armados, ¿sí? Entonces es como la culpa del otro. Y tenemos además refranes donde marcamos esa narrativa muy fuertemente. Es, ay, ¿para qué se dejó robar? ¿Sí? En- y allí, ese tipo de narrativas, esos refranes tan populares que un poco van configurando nuestras representaciones sociales, van tejiendo la idea de que es el otro el que permitió, el que se dejó, el que quiso que le hicieran eso. ¿Sí? Y aquí en el contexto eclesial, pues no es distinto, es exactamente esta misma lógica, es, ay, esas mujeres también, pero es que también les gustaba, y por ahí está en el texto del tiempo, eran celosas, y ese término de que, es que eran celosas y cuando se dieron cuenta, entonces fue un grito herido de celos, es lo que va marcando eh, o haciendo énfasis que son ellas las responsables de lo que les pasó, ¿sí? Es como porque no fueron tan inteligentes, porque no fueron tan vivas, porque no fueron tan hábiles para darse cuenta, ¿sí? Y entonces cae toda la carga sobre las víctimas, quitándole la responsabilidad al agresor. ¿Sí? Es como que, ay, pues él fue vivo y ellas no se dieron cuenta, también es que les faltó. ¿Sí? Entonces, esa lógica desafortunadamente en nuestra sociedad está hoy muy marcada. ¿Sí? En todos los escenarios, hasta en los niños les decimos, ¿sí? El niño llega llorando contando que un niño lo agredió y en vez de nosotros como adultos promover la reconciliación, la reparación de este otro niño por parte, pues, del agresor, lo que decimos es que usted tan bobo, ¿para qué se deja pegar? La próxima vez, ¿sí? Si me vuelves a decir eso, yo misma te pego. ¿Sí? Eso en nuestra cultura colombiana lo hemos escuchado y hemos nacido y crecido con esa lógica. Entonces, desde muy pequeños hemos entendido y aprendido que la víctima no fue tan hábil. Y aquí se reproduce esto desafortunadamente. Entonces, no solamente es que este pastor menciona ay, que son celosas, sino que la sociedad, la comunidad mantiene y sostiene esta idea, ¿sí? La avala, la valida constantemente. La última parte del Ujú, artículo nos va a hablar de cómo se siente la comunidad de la ujú, iglesia, de cómo la iglesia se está fragmentando, de cómo em, este oasis para muchas personas, porque ah, he encontrado varias personas diciéndome lo mismo al respecto del caso de San Pedro. Yo ujú, fui tan bendecido
a través de su academia de la Biblia, yo fui tan bendecida a través de su música, yo fui a un congreso y Dios me habló. Y esas experiencias son completamente Ujú, válidas, esas experiencias, sí, te ayudaron en ese ujú, momento. Sí, muy seguramente Dios usó esas palabras y esa música, ese mensaje y ujú, ese estudio para hablar a tu corazón, ¿cierto? Eso no quita el hecho de que sí, estas acciones son graves, son acciones de abuso, son acciones de sesgo de poder en las que hay alguien que no está siendo bendecido o ujú, bendecida, está siendo aporreado o ujú, aporreada por las decisiones de estas personas. Al final está hablando de la fragmentación de la iglesia y quisiera recordar que estas decisiones por parte de líderes eclesiales, por parte de pastores y pastoras, fragmentan la confianza, ujú. fragmentan la iglesia. Am, la iglesia en muchos lugares se está yendo abajo por la falta Credibilidad. de Ujú, creer en las personas que lideran. ujú, Entiendo que esta iglesia se fragmentó muchísimo, se fueron muchos de los líderes. am, Necesitamos cuidar nuestros lugares y que se conviertan en lugares seguros, porque es que si van un montón de mujeres y las mujeres las entendemos como una posible presa de mis deseos, no va a parar bien, ujú, ni para las mujeres, ni para la iglesia, ni para el abusador, y ujú, menos en este momento que tenemos tantas posibilidades de denunciar y demostrar qué es lo que ujú. está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es un llamado a mostrar que esta realidad genera daños por Ajá, todas partes. ajá, Hay un daño interno que está ocurriendo. Hay un daño a cada una de las mujeres a las que se accede ujú. y hay un daño a la iglesia local gigante. Sí, o sea, totalmente. Esto no le sirve a nadie, ¿sí? Al final esto no genera ningún, no produce ningún beneficio, pero desafortunadamente es la mayor parte del peso la llevan las víctimas, ¿sí? Porque, por ejemplo, líderes como este, si bien no están ejerciendo, por lo general terminan regresando, retornando, porque como dicen que está en proceso de restauración, ¿sí? Aunque no le interesa reparar a nadie, pero él sí se está restaurando, entonces vuelven a ponerlo en un lugar de liderazgo o de poder, entonces digamos que rápidamente retornan a su lugar cómodo, mientras que para las víctimas es todo el peso, porque obviamente no van a retornar, están muy desconfiadas de ir a otra congregación, ¿sí? Miran con mucho sigilo las iglesias en general. Además, pues llevan todo el peso de la sintomatología psicológica, emocional, que eso les ha generado. Muchas silenciándose y manteniendo eso a solas y en medio de la soledad, todo lo que les pasó sin hablar por lo que te decía, por la vergüenza, por la culpa que a veces se genera con las narrativas sociales. Entonces, todo ese peso cae especialmente en ellas. Allí los congregantes y el resto de la comunidad, algunos se van y simplemente se mueven de congregación, otros desafortunadamente, pues hay un descontento, como lo decíamos, y dicen, no creo más en iglesias. De hecho, nos han escrito varias personas que dicen, yo llevo mi fe sola, sí, no creo más en iglesias, lo cual es bastante desafortunado, pues porque la fe es una experiencia también colectiva. Sí, nosotros vemos a través de la Biblia cómo la fe es colectiva, es comunitaria, ¿sí? Aprendemos mucho más del Señor con nuestro hermano, con nuestra hermana, porque además está, digamos, el sentido de la comunidad es para apoyarnos unos a otros, para soportarnos unos a otros, para restaurarnos. Entonces, una persona que sale y ya no hay, digamos, se queda sin comunidad, pierde un soporte, digamos, puede perder una red social que pudo haber sido importante en un momento de su vida.
Por eso te digo que todos pierden allí, el que menos pierde muchas veces es el agresor o la agresora. Yo creo que ese final es perfecto. Muchas gracias, Lina, por hoy. Muchas gracias a todos y todas quienes están aquí escuchando, viendo, analizando, cayendo en cuenta de cosas. Estamos abiertos, existimos para traer cuidado Ujú. a base del amor del Evangelio. Amén. Queremos Así que es. esa sea nuestra base siempre en el discurso, en las decisiones que tomemos, que por encima de todo, el cuidado que nos enseña el Evangelio lo podamos llevar a las personas que han vivido realidades de abuso y a prevenir a las personas que no Ujú, lo han dentro de espacios de ujú. fe. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Un abrazo.